Capítulo 111. 10 de mayo de 2022. Apenas el sol había salido sobre Metro Manila cuando Mateu Borja tomó su decisión. Él no iba a permanecer en silencio. Las elecciones habían terminado. Regina Velasco había perdido. El país, una vez más, había priorizado el nombre sobre el mérito, una dinastía sobre la competencia, la corrupción sobre el progreso. Y Mateu terminó de fingir que Filipinas podía cambiar. Había observado cómo se desarrollaban los resultados en tiempo real, había visto cómo la marea cambiaba de forma antinatural, había presenciado a gente celebrar como si hubiera ganado una gran batalla, cuando en realidad, simplemente habían entregado las llaves del futuro del país a un legado de ladrones. Ahora les iba a decir exactamente lo que pensaba. Sentinel Systems HQ, sala de prensa. Una mesa larga se extendía a lo largo del escenario, pero Mateu era el único sentado detrás. No había asesores. Ni ejecutivos corporativos. Ni equipo legal. No se trataba de Sentinel Systems. Esto fue personal. Los flashes de las cámaras, los reporteros susurraban entre sí, y los canales de noticias ya habían comenzado sus transmisiones en vivo. Todos esperaban escuchar lo que Mateu Borja, el multimillonario magnate tecnológico y el ciudadano más poderoso del país, tenía que decir sobre las elecciones. Mateu ajustó el micrófono frente a él, exhaló y luego habló. Discurso posterior a las elecciones de Mateu Borja. Permítanme comenzar diciendo: felicitaciones. Felicitaciones, Filipinas. Lo has vuelto a hacer. Su voz era tranquila. Controlada. Pero el veneno en sus palabras era innegable. Han demostrado una vez más al mundo que son una nación incapaz de aprender de sus propios errores. Han elegido una vez más a un político corrupto, incompetente para dirigirlos. Han entregado una vez más su futuro a un hombre cuya única cualificación es su apellido. Los reporteros se pusieron rígidos. La sala se puso tensa. Pero no me sorprende. Debí haberlo esperado. Debí haber esperado que después de décadas de elegir a ladrones, asesinos y criminales para cargos públicos, lo volviera a hacer. Porque eso es lo que eres. Lloras por la pobreza. Te quejas del desempleo. Te lamentas del aumento de precios, de que tus hijos no tienen futuro, de cómo luchas para llevar comida a la mesa. Y, sin embargo, cuando se les dio la oportunidad de elegir un líder que realmente pudiera resolver estos problemas, eligieron a las mismas personas responsables de su sufrimiento. El silencio en la habitación era sofocante. ¿Me llamas elitista? ¿Me llamas desconectado? ¿Me llamas multimillonario que no entiende las dificultades del filipino común? Bien. Hablemos de eso. Hablemos del hecho de que pago más impuestos en un año que la mayoría de sus queridos políticos en toda su carrera. Hablemos del hecho de que mi empresa emplea a decenas de miles de filipinos, ofreciendo empleos que realmente pagan un salario digno. Hablemos del hecho de que construí algo de la nada mientras estos políticos llevan décadas robándoles. Y aún así, ¿soy el villano? Mateu se inclinó hacia adelante y su mirada ardía a través de las cámaras. ¿Quieres saber por qué eres pobre? No es por mí. No es por los extranjeros. No es por los elitistas. Eres pobre porque sigues eligiendo personas que se aseguran de que sigas siendo pobre. Eres pobre porque eliges líderes que te roban, que te mantienen desesperado, que se aseguran de que estés demasiado ocupado tratando de sobrevivir como para siquiera pensar en exigir un cambio real. Algunos murmullos recorrieron la prensa. Algunos reporteros agacharon la cabeza, incapaces de sostener su mirada. Ustedes se llaman luchadores. Sobrevivientes. Resilientes. No. Son complacientes. Son obedientes. Son cobardes. Tienes tanto miedo al cambio real que prefieres aferrarte al diablo que conoces antes que arriesgarte con un líder que realmente se preocupa por ti. ¿Y ahora? Pagarás el precio. Mateu exhaló y apretó la mandíbula. ¿Crees que Emilio Vargas te va a ayudar? ¿Crees que le importan tus dificultades? ¿Tu hambre? ¿Tu falta de educación? ¿Tu desempleo? No. Le importa el poder. Le importa proteger su dinastía. Le importa mantener vivo el mismo sistema que los ha mantenido encadenados por generaciones. Y lo dejaste. Lo recibiste con los brazos abiertos. Le rogaste que te gobernara. Su voz se oscureció, llena de una amargura que rayaba en el desprecio. No mereces a Regina Velasco. No mereces a alguien que realmente quiera cambiar este país.
Mereces exactamente lo que te viene. Impuestos más altos. Decadencia económica. Estancamiento. Corrupción. Cuando sus hijos siguen sin trabajo. Cuando sus salarios siguen bajos. Cuando los precios de los productos básicos siguen subiendo. Cuando los inversores extranjeros se retiran. Cuando sus hospitales siguen deteriorándose. Cuando sus carreteras siguen en mal estado. No llores. No protestes. No pidas ayuda. Tú votaste por esto. Tú elegiste esto. Así que hazte cargo. La habitación estaba en completo silencio. Nadie se atrevió a hablar. Mateu dejó que el silencio persistiera y luego pronunció sus últimas palabras. Construí mi imperio sin la ayuda de este gobierno. Sin ayudas. Sin conexiones políticas. Y seguiré prosperando, sin importar quién se siente en Malacañán. Porque a diferencia de ti, no confío en los políticos para solucionar mis problemas. Mucha suerte, Filipinas. Disfruta los próximos 6 años. Te lo has ganado. Las consecuencias. La conferencia de prensa se volvió viral en cuestión de minutos. Los medios de comunicación lo calificaron de la condena más brutal del electorado filipino en la historia moderna. Las redes sociales estallaron en reacciones. Algunos lo elogiaron. Tiene razón. La verdad duele, pero tiene razón. Por fin alguien tuvo el valor de decirlo. Los filipinos necesitan escuchar esto. Nunca aprendemos. Otros lo atacaron. ¿Quién carajo se cree que es? Un rico culpando a los pobres. Típico. Si tanto nos odia, debería irse del país. Los políticos se apresuraron a responder. El senador Rodrigo Valera calificó el discurso como un insulto a la democracia. El equipo de Vargas lo calificó de arrogancia elitista. Incluso Regina Velasco, a pesar de su pérdida, emitió un comunicado diciendo: entiendo la frustración de Mateu, pero debemos seguir luchando por el cambio, no renunciar a nuestra gente. A Mateu no le importó. Mientras estaba sentado en su oficina, observando cómo se desarrollaba el caos, no sintió nada. Sin arrepentimiento. Sin culpa. Sin tristeza. Solo aceptación fría. Habían elegido esto. Ahora tendrían que vivir con ello. Capítulo 112. Mateu Borja sabía que se avecinaba una reacción violenta. Había lanzado una granada al corazón de la política filipina, y ahora la explosión se estaba extendiendo hacia afuera. Aún así, no le importaba. Dentro de su oficina en la sede de Sentinel Systems, se reclinó en su silla, observando la pantalla de televisión mientras la clase política se unía en su contra. Era predecible, incluso risible. El recién elegido presidente Emilio Vargas y sus aliados no tardaron en convertir su mordaz discurso postelectoral en un arma política. Titulares de la mañana. Mateu Borja declara la guerra al pueblo filipino. Un multimillonario arrogante insulta a los pobres y llama a los filipinos complacientes y cobardes. Funcionarios del gobierno condenan el discurso elitista de Borja. El circo mediático estaba en pleno apogeo. En todas las principales cadenas de noticias, políticos, periodistas y supuestos expertos se alinearon para destruir a Mateu. Él lo esperaba. Lo que no esperaba era el enorme nivel de crueldad. Senador Rodrigo Valera. Rueda de prensa del Senado. El senador Valera, un veterano perro de ataque político, permaneció de pie en el podio, agarrándose a los bordes mientras miraba fijamente a las cámaras. Esto no es solo un insulto a nuestro pueblo, dijo furioso. Es un ataque a la democracia misma. Mateu Borja, un multimillonario que no se preocupa por las luchas del pueblo filipino, ¿se atreve a llamarnos cobardes? ¿Se atreve a decir que merecemos sufrir? Es inaceptable. La multitud de periodistas murmuró en señal de acuerdo. Que quede claro, continuó Valera, con la voz cargada de indignación fingida. Si Borja se cree superior al pueblo filipino, quizás sea hora de investigar sus negocios. ¿Cómo amasó su fortuna tan rápido? ¿Cuántos impuestos ha pagado realmente? ¿Cuánta influencia tiene sobre nuestras agencias gubernamentales? No podemos permitir que un solo hombre ostente tanto poder sin control. La implicación era clara. No iban a atacarlo solo con palabras. Venían por su empresa. El presidente electo Emilio Vargas responde. Más tarde esa tarde, el propio Emilio Vargas se dirigió a la nación en una entrevista televisiva cuidadosamente guionada.
Sentado detrás de su escritorio presidencial, mostró su sonrisa más calculada, la misma que usó para convencer a millones de filipinos de votar por él. Entiendo que los ánimos estén a flor de piel ahora mismo, dijo Vargas con tono mesurado y paternal. Pero permítame recordarle al señor Borja. Esto es una democracia. El pueblo ha hablado. Si no respeta la voluntad del pueblo filipino, quizás debería reconsiderar hacer negocios aquí. Mateo soltó una breve carcajada. Allí estaba. La amenaza. Querían que se fuera. Ángel, que lo observaba, negó con la cabeza. Prácticamente te está diciendo que te vayas del país. Mateo decepcionado con suficiente. Como si necesitara su permiso. Pero los ataques continuaron. Las redes sociales eran una zona de guerra. Miles de trolls pagados, los mismos que habían pasado meses difamándolo durante la campaña, estaban ahora en una ofensiva de propaganda en toda regla. Borja es un oligarca más. Nunca le importó el pueblo, solo quiere poder. Dice que los filipinos son tontos. Entonces quizá debería irse de nuestro país. ¿Por qué deberíamos escuchar a un multimillonario que se enriqueció a nuestras espaldas? Ángel se desplazó por el caos, exhalando bruscamente. Están inundando todas las páginas. Facebook, Twitter, TikTok. Algunas de estas cuentas se crearon ayer mismo. Mateo no se sorprendió. Fue un ataque coordinado. No solo estaban atacando su discurso, estaban reescribiendo la narrativa. Ya no era solo un multimillonario que había criticado las elecciones. Lo pintaban como un enemigo del pueblo. Un traidor. Represalias del gobierno. Comienzan las amenazas al final del día, comenzaron los verdaderos ataques. El Departamento de Justicia anunció que revisará los registros fiscales de grandes corporaciones, incluida Sentinel Systems. El Senado inició una investigación sobre posibles prácticas monopolísticas en la industria tecnológica, y Sentinel Systems se menciona específicamente en su declaración. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CNT, advirtió que ninguna empresa tecnológica, por poderosa que sea, está por encima de la regulación. Ángel se volvió hacia Mateo con preocupación en los ojos. Vienen por nosotros. Mateo permaneció tranquilo. Déjalos, dijo simplemente. Ángel frunció el ceño. Mateo, si presionan lo suficiente, podrían complicarnos las cosas. Quizás incluso nos obliguen a reducir nuestras operaciones en Filipinas. Mateo suspiró, pasándose una mano por el pelo. Intentan asustarme. Eso es todo. Quieren que ceda, que me disculpe, que me humille. Ella lo observó. Y no lo harás. Mateo sonrió con suficiencia. Nunca lo hago. Reacciones internacionales. Un nuevo campo de batalla. A medida que el gobierno filipino intensificaba sus ataques, ocurrió algo inesperado. Los inversores internacionales, economistas y figuras políticas comenzaron a tomar nota. Bloomberg. ¿Filipinas está castigando la innovación? La reacción contra Mateo Borja, explicada. The Wall Street Journal. El magnate tecnológico contra el Estado. La lucha de Mateo Borja contra la corrupción política. BBC News. Represalias del gobierno. El creciente conflicto entre el multimillonario Mateo Borja y los legisladores filipinos. Ángel levantó la vista de su tableta. Los mercados extranjeros están reaccionando. A los inversores les preocupa que si el gobierno puede hacerles esto a ustedes, se lo pueda hacer a cualquiera. Mateo sonrió con suficiencia. Bien. Porque eso significaba que el mundo estaba mirando. Y Vargas odiaba el escrutinio. El siguiente movimiento. Mientras la noche caía sobre Manila, Mateo se sentó en silencio, mirando por la ventana de su oficina. El horizonte seguía allí. Su imperio seguía en pie. Habían venido a por él con todo lo que tenían. Y aún así, él todavía estaba aquí. Ángel rompió el silencio. ¿Qué sigue? Mateo se volvió hacia ella con ojos penetrantes. Nos defendemos. Ángel asintió, con determinación reflejada en su rostro. ¿Cómo? Mateo tomó un sorbo lento de su whisky antes de responder. Los exponemos. Si quieren jugar sucio, les recordaremos quién dirige realmente este país. Y con eso, comenzó la siguiente batalla. A la mañana siguiente la tormenta continuaba furiosa. Mateo se sentó a la cabecera de la mesa de conferencias en la sala de guerra de Sentinel Systems, rodeado de sus principales ejecutivos y su equipo legal. Nos están atacando, señor.
El gobierno nos persigue. Acabo de recibir toda la información necesaria y la reportaré aquí. Así que se mueven rápido, ¿eh? Muy bien, encarguémonos de ellos, ¿de acuerdo? Capítulo 113. Al mediodía, el gobierno filipino había declarado oficialmente la guerra a Mateu Borja y Sentinel Systems. Los titulares eran implacables. Todos los grandes medios de comunicación afines al Estado difundían la misma narrativa. Mateu Borja era un oligarca peligroso que debía ser investigado. Y ahora, estaban utilizando toda la fuerza de las agencias gubernamentales para hacerlo. Oficina de Investigación de Impuestos Internos, BIR, el primer golpe provino de la Oficina de Impuestos Internos, BIR, que anunció una auditoría exhaustiva de Sentinel Systems y de todos los activos personales de Mateu. Noticias de última hora. El BIR lanza una investigación sobre el cumplimiento tributario de Sentinel Systems. El gobierno cuestiona las miles de millones de Mateu Borja. ¿Existen lagunas fiscales en juego? El Departamento de Justicia, la Oficina de Impuestos Internos, BIR, y la Comisión de Control de la Lealtad, ANLC, investigarán un posible fraude fiscal por parte de un multimillonario tecnológico. Ángel irrumpió en la sala de guerra, con expresión tensa mientras arrojaba un aviso impreso del gobierno sobre la mesa. Afirman que Sentinel podría haber incurrido en una evasión fiscal agresiva y que están iniciando una auditoría de cada peso que haya ganado. Mateu apenas echó un vistazo a los papeles. Sabemos que estamos limpios. Esto es solo acoso. Ángel se cruzó de brazos. Claro. Pero no les importa la verdad. Solo necesitan que el público crea que eres culpable. Lucas Tan, el abogado principal de Sentinel, se inclinó hacia adelante. Legalmente, no tienen nada sustancial. Pero están utilizando la burocracia como arma. Alargarán esto durante meses, congelarán activos si pueden y filtrarán hallazgos para hacerse quedar mal. Mateu decepcionado con suficiente. ¿Qué caben? No encontrarán nada. Ángel exhaló. Eso no es todo. El Departamento de Finanzas está a punto de actuar. Horas más tarde, el Departamento de Finanzas, DOF, anunció que estaba revisando el flujo de capital extranjero de Sentinel, cuestionando si la compañía había recibido inversiones extranjeras cuestionables. Noticias de última hora. El Departamento de Finanzas investigará los sistemas Sentinel por vínculos con inversiones extranjeras. ¿Riesgo para la seguridad nacional? Legisladores piden una investigación sobre los patrocinadores internacionales de Sentinel. El magnate tecnológico Borja bajo escrutinio. ¿Se está utilizando Sentinel para socavar las empresas filipinas? Ángel arrojó su tableta sobre la mesa. Están insinuando que sus inversores extranjeros son una amenaza para la seguridad nacional. Mateo se burló. Intentan hacerme quedar como un título extranjero. Qué rico, viniendo de un gobierno que vende la mitad de los recursos del país a China. Lucas suspiró. Podríamos oponernos, pero no se trata de demostrar la inocencia. Se trata de llenarnos de papeleo. Mateu tomó un sorbo lento de café. Su paciencia se estaba agotando. Adelantémonos, dijo. Publicaremos nuestra propia auditoría antes de que puedan hacer acusaciones falsas. Ángel asentado. Haré que nuestro equipo de relaciones públicas prepare un informe de transparencia completo. Lucas agregó. También debemos recordarle al público que Sentinel paga más impuestos que la mitad de estos políticos juntos. Mateu sonrió con suficiencia. Oh, lo haremos. El Comité de Comercio e Industria del Senado se suma al ataque esa noche. El Senado anunció una audiencia de emergencia sobre Sentinel Systems. Noticias de última hora. El Senado investigará los sistemas Sentinel por preocupaciones sobre monopolio. Senador Valera. Ninguna empresa tecnológica debería ser más poderosa que el gobierno. El senador Rodrigo Valera ofreció una conferencia de prensa muy publicitada, con los ojos encendidos por una indignación fabricada mientras denunciaba el dominio de Sentinel. Mateu Borja no fue elegido por el pueblo. Sin embargo, tiene más poder que cualquier funcionario de este país. No se trata solo de negocios, se trata de democracia. Mateu rió entre dientes mientras veía la conferencia de prensa en una pantalla holográfica. La hipocresía era asombrosa. Ángel suspiró. Están preparando el terreno para imponer el control gubernamental sobre Sentinel. Lucas se recostó, frotándose la sien. Podrían presionar para una desinversión forzosa. Obligarte a vender participaciones a inversores aprobados.
En otras palabras, a compinches del gobierno. La sonrisa de Mateo se ensanchó. Que lo intenten. El Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, DIC, toma medidas contra Sentinel. El ataque final vino del Departamento de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, DIC. Noticias de última hora. DIC revisa el cumplimiento de los sistemas Sentinel con las leyes nacionales de ciberseguridad. El gobierno expresa su preocupación por el sistema operativo Sentinel. ¿Representa la tecnología de Borja una amenaza para la seguridad? Ángel se frotó las sienes. ¿Ahora intentan prohibir Sentinel-OS? Lucas exhaló. Si no pueden destruirte legalmente, intentarán paralizar tu negocio. Mateo se reclinó, contemplando su siguiente movimiento. Están aumentando. Lo que significa que tienen miedo. Ángel frunció el ceño. ¿Miedo de qué? Los ojos de Mateo brillaron. A mí. La lucha comienza. Mateo se puso de pie y su energía pasó de la diversión a la fría determinación. Creen que soy un empresario local al que pueden intimidar. Pero se olvidan con quién están tratando. Se volvió hacia Lucas. Prepara demandas. Si quieren una guerra legal, los ahogaremos en papeleo. Lucas asintió. Impediremos cada citación, cada auditoría, cada investigación. Las retrasaremos durante años. Mateo se volvió hacia Ángel. Que nuestros socios internacionales se pronuncien. Si Vargas presiona demasiado, los inversores se retirarán. Ángel sonrió. Ya estoy en ello. Algunos inversores extranjeros están reconsiderando sus proyectos en Filipinas. Mateo sonrió con suficiencia. Perfecto. Se volvió hacia la pantalla y vio cómo el gobierno corrupto luchaba por destruirlo. ¿Querían la guerra? No tenían idea de lo que venía. Los ataques no cesaron. A la mañana siguiente, se anunció otra ronda de medidas gubernamentales, cada una dirigida a un diferente aspecto del imperio de Mateo Borja. Si no conseguían quebrarlo financieramente, atacarían su reputación, sus operaciones comerciales e incluso su capacidad para operar en el país. La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, se suma a la lucha. Noticias de última hora. La SEC abre una investigación sobre las prácticas de mercado de Sentinel Systems. La empresa de Borja viola la normativa de inversión. Observación del mercado de valores. ¿Cómo resistirán los sistemas Sentinel la represión del gobierno? Ángel irrumpió en la sala de operaciones, con la frustración patente en cada paso. Ahora la SEC afirma que necesita revisar la estructura corporativa de Sentinel. Actúan como si hubiéramos inventado todo nuestro éxito de la noche a la mañana. Lucas leyó el aviso oficial, negando con la cabeza. Esto es una expedición de pesca. Esperan encontrar algo, lo que sea, que puedan usar para justificar una acusación. Mateo tamborileaba con los dedos sobre la mesa, pensando. No encontrarán nada ilegal. Pero si presionan con suficiente fuerza, podrían ahuyentar a algunos inversores. Ángel suspiró. Ese es el objetivo. Quieren incertidumbre. Si no pueden destruirte, harán que la gente tenga demasiado miedo de hacer negocios contigo. Mateo se siente decepcionado con sorna. Se olvidan de que Sentinel ya no es solo una empresa filipina. Tenemos patrocinadores internacionales que no tolerarán la intromisión del gobierno. Lucas ascendió. Y hablando de patrocinadores internacionales, algunos se están preocupando. Nos preguntan si estamos considerando mudarnos. La sonrisa de Mateo se ensanchó. Que pregunten. Lo usaremos a nuestro favor. Capítulo 114. Ángel frunció el ceño. ¿Estás diciendo que usamos la amenaza de irnos como palanca? Exactamente, dijo Mateo, inclinándose hacia adelante. El gobierno filipino prospera gracias a la inversión extranjera. En cuanto las corporaciones internacionales consideren que el entorno empresarial aquí es inestable, empezarán a retirarse. Los mercados reaccionarán y Vargas tendrá que afrontar las consecuencias. Lucas suspiró. Es un juego peligroso, Mateo. Si creen que de verdad te vas, podrían redoblar sus esfuerzos para obligarte a salir. Déjalos, dijo Mateo con frialdad. No amenazó, cumplo mis promesas. Ángel respiró hondo y miró su tableta. Bueno, si queremos darles un empujón, no tenemos que esperar. Algunos de nuestros inversores ya están considerando diversificar sus activos en otros lugares. Singapur, Japón y Estados Unidos han expresado interés en que Sentinel amplíe sus operaciones en sus regiones. Mateo ascendió. Bien. Empieza a hacer llamadas.
A ver quién nos ofrece mejores condiciones. Lucas dudó. ¿Y si el gobierno intenta bloquear nuestros activos antes de que podamos mover nada? La sonrisa de Mateo no se alteró. No lo harán. Porque vamos un paso por delante. El próximo paso del gobierno. Congelar los activos de Sentinel. Esa noche, se produjo otro ataque. Noticias de última hora. Banco Central NG Filipinas, BSP, revisará las transacciones financieras de Sentinel Systems. Sabotaje económico. El gobierno investiga presuntas prácticas comerciales desleales de Mateu Borja. ¿Están en riesgo las miles de millones de Borja? Informes indican una posible congelación de activos. Ángel irrumpió en la oficina de Mateu, con una mezcla de frustración e incredulidad en su rostro. Están intentando congelar nuestras cuentas locales. Mateu arqueó una ceja. ¿Con qué argumentos? Afirman que hay irregularidades en nuestras transacciones financieras, dijo casi furiosa. Lo cual, por supuesto, es un dispar. Lucas leyó el aviso oficial, negando con la cabeza. Lo hacen bajo el pretexto de una investigación financiera. Si tienen éxito, podrían paralizar nuestras operaciones. Nóminas, pagos a proveedores, contratos y todo se ve afectado. Mateu se recostó y respiró hondo. De acuerdo. Manejaremos esto como manejamos todas sus demás tonterías. Ángel lo miró. ¿Y eso es? Hacemos que se arrepientan. Mateu contraataca. Las consecuencias internacionales en cuestión de horas, el equipo legal de Sentinel entró en acción, presentando cautelares y peticiones para contrarrestar la congelación de activos. Pero Mateu sabía que no se trataba solo de papeleo, sino de percepción. Hizo su siguiente movimiento. Se envió un comunicado de prensa cuidadosamente redactado a los principales medios de comunicación internacionales. Declaración oficial de Sentinel Systems. Las recientes medidas del gobierno filipino contra Sentinel Systems representan un ataque directo a la innovación y la libertad económica. Estas investigaciones con motivaciones políticas amenazan con desestabilizar la confianza de los inversores en el país y socavar su posición como actor competitivo en la industria tecnológica global. Sentinel Systems no permitirá que la utilicen como peón en un sistema corrupto que castiga el éxito en lugar de impulsar el crecimiento. Actualmente, estamos evaluando opciones de reubicación en países que priorizan la innovación y las prácticas comerciales justas. Fue un disparo que se escuchó en todo el mundo. En cuestión de horas, los inversores globales, los líderes tecnológicos y los analistas económicos reaccionaron. Bloomberg. Un gigante tecnológico amenaza con abandonar Filipinas. ¿Qué significa esto para la economía? Tieves. Borja vs. Vargas. La batalla de alto riesgo que podría costarle miles de millones a Filipinas. The Wall Street Journal. Inversores extranjeros alarmados por las represalias del gobierno filipino contra los sistemas Sentinel. El desplome del mercado de valores. Los efectos fueron inmediatos. La bolsa de valores de Filipinas, se desplomó y perdió miles de millones de dólares en valor de mercado de la noche a la mañana, mientras los inversores entraban en pánico. Noticias de última hora. El mercado de valores se desploma mientras Sentinel Systems considera retirarse. La confianza de los inversores está en riesgo ante la represión del gobierno contra Borja. Expertos económicos advierten de una gran recesión si Sentinel abandona Filipinas. Ángel se quedó mirando los informes financieros que llegaban. Mateu, acabas de desplomar el 3% del valor de la bolsa del país en un solo día. Mateu tomó un sorbo de café, imperturbable. Bien. Quizás ahora me escuchen. Lucas levantó la vista de su teléfono. Acabo de recibir noticias de funcionarios del gobierno. Vargas está entrando en pánico. No esperaba esta reacción. Mateu rió entre dientes. Pensó que podía intimidarme como a un pequeño empresario. Olvidó quién impulsa realmente esta economía. La respuesta del presidente. Modo de control de daños. A la mañana siguiente, Emilio Vargas compareció en una conferencia de prensa televisada a nivel nacional. Su tono fue diferente esta vez. Menos confrontativo, más mesurado. El gobierno no tiene intención de perjudicar a las empresas que contribuyen al crecimiento de nuestra nación, declaró Vargas. Simplemente nos aseguramos de que todas las empresas, sin importar su poder, operen dentro de los límites de nuestras leyes. Mateu sonrió con sorna mientras observaba desde su oficina. Está intentando retractarse. Ángel asintió. Porque sabe que está perdiendo el control.
Pero luego, agregó Vargas, invitamos a Sentinel Systems a entablar un diálogo con el gobierno para abordar cualquier malentendido. La expresión de Mateu se endureció. ¿Un diálogo, eh? Quiere que vaya arrastrándome a Malacañán como un perro mendigando migajas. Lucas frunció el ceño. Es una trampa. Si te encuentras con ellos, lo usarán como prueba de que estás dispuesto a cooperar, lo que significa rendirte. Mateu se burló. Eso nunca va a pasar. Movimiento final. El ultimátum. Mateu se volvió hacia Ángel. Prepara una declaración. En una hora, Sentinel lanzó su advertencia final. Declaración oficial de Mateu Borja. Agradecemos el llamado al diálogo del presidente Vargas, pero Sentinel Systems no se dejará intimidar ni obligar a participar en juegos políticos. Si el gobierno filipino continúa con su acoso injusto a Sentinel Systems, tomaremos las decisiones comerciales necesarias para proteger a nuestra empresa, a nuestros inversores y a nuestros empleados, ya sea reduciendo las operaciones en el país o reubicando la empresa por completo. La decisión es suya. El país contuvo la respiración. El gobierno había exagerado sus cartas y ahora eran ellos los que estaban a la defensiva. Mateu Borja no se dio por vencido. Ángel observó las reacciones, recorriendo con la vista múltiples pantallas llenas de noticias, informes financieros y tendencias en redes sociales. El mensaje se está difundiendo rápidamente. Los inversores están frenando nuevos proyectos. Algunos incluso buscan liquidar activos aquí. El peso se está depreciando frente al dólar. Lucas dejó el teléfono. Grandes grupos empresariales piden en privado al gobierno que detenga esto. Si Vargas no reduce la tensión, el daño será irreversible. Mateu sonrió con suficiencia. Entonces tiene una opción: admitir que metió la pata o ver cómo se quema la economía. Ángel exhaló. A ver cuánto le dura el orgullo. Porque si Vargas pensaba que podía ganar, ya estaba perdiendo. Capítulo 115. 2 días después del ultimátum de Sentinel Systems, la economía filipina estaba al borde del abismo. Mateu Borja, sentado en su despacho ejecutivo, observaba atentamente los interminables informes que llegaban. El peso había continuado su declive, alcanzando su mínimo en 4 años frente al dólar estadounidense. El mercado bursátil seguía desangrándose, y las grandes empresas se esforzaban por asegurar a los accionistas que la crisis pasaría. Ángel, paseándose de un lado a otro, apenas levantó la vista de su tableta. Vargas sigue firme, dijo. No ha respondido públicamente, pero a puerta cerrada, su gente está luchando. Lucas suspiró, frotándose las sienes. He hablado con algunos de nuestros aliados comerciales. Algunos han estado recibiendo llamadas de funcionarios del gobierno, instándolos a distanciarse de ti. Están usando tácticas de presión con la esperanza de aislar a Sentinel. Mateu sonrió con suficiencia. ¿Y lo son? Lucas negó con la cabeza. La mayoría se mantiene firme, por ahora. Pero las empresas más pequeñas se están poniendo nerviosas. El gobierno amenaza con bloquear contratos, negar permisos y hacerles la vida imposible. Mateu exhaló, reclinándose en su silla. Así es como opera esta gente. No negocian, intimidan. Ángel dejó de caminar y dejó su tableta. ¿Y cuál es el siguiente paso? Si Vargas no cede, ¿intensificamos la situación? Mateu asintió lentamente. Seguimos presionando. Si cree que esto es grave ahora, es que aún no ha visto nada. Más tarde esa tarde, el mundo empresarial fue sacudido por otro anuncio. Sentinel Systems publicó una segunda declaración, esta vez revelando que se habían iniciado conversaciones con gobiernos internacionales sobre la reubicación de sus operaciones principales. Noticias de última hora. Sentinel Systems negocia el traslado de su sede al extranjero. Singapur y Japón entre los posibles destinos. Mateu Borja retirará miles de millones de la economía filipina. Los expertos advierten sobre daños a largo plazo. Éxodo de inversores. Empresas extranjeras reconsideran su expansión en Filipinas en medio de la incertidumbre política. La reacción fue inmediata y brutal. La bolsa de valores de Filipinas sufrió otra fuerte caída, perdiendo casi el 5% de su valor de mercado en un solo día. Los inversores, ya nerviosos, comenzaron a retirarse de sectores clave. Los bancos, temiendo la fuga de capitales, restringieron los retiros cuantiosos de las cuentas corporativas. Ángel estaba sentada en la mesa de conferencias, revisando un torrente de datos financieros. Acabamos de provocar otro desplome del mercado, murmuró.
Mateu tomó un sorbo de café, imperturbable. Bien. Lucas revisó su teléfono. Recibí una docena de llamadas de importantes líderes empresariales preguntando qué demonios está pasando. Quieren garantías de que esto no irá a más. Mateu arqueó una ceja. ¿Y qué les dijiste? Lucas dudó antes de responder. Eso depende de Vargas. Mateu sonrió. Exactamente. La lucha interna del gobierno mientras el país se hundía en el caos financiero, Malacañang se encontraba en pleno modo de control de daños. Dentro del Palacio Presidencial, Vargas y su gabinete realizaron una reunión de emergencia. Esto se está saliendo de control, dijo el secretario de Hacienda, Luis Agoncillo, con la voz tensa por la frustración. Si Borja sigue adelante, nos enfrentamos a una fuga de capitales peor que la de 1997. La economía no puede con esto. El secretario de Defensa, Eduardo Castillo, se cruzó de brazos. ¿De verdad vamos a dejar que un solo hombre tome al país como rehén? Vargas, sentado a la cabecera de la mesa, apretó los dientes. No podemos parecer débiles. Si dejamos que Borja dicte las condiciones, todos los multimillonarios pensarán que pueden desafiar al gobierno. Pero ya no se trata solo de él, argumentó Agoncillo. Los inversores extranjeros están observando. Estamos perdiendo la confianza del mercado. Si no estabilizamos esto, nos enfrentamos a una crisis económica a largo plazo. Vargas se frotó las sienes. Sabía que se le acababa el tiempo. Las consecuencias diplomáticas mientras el gobierno filipino luchaba por contener el daño, otro golpe llegó por parte de la comunidad internacional. La Cámara de Comercio de Estados Unidos publicó una declaración condenando las acciones del gobierno filipino contra Sentinel Systems. Las investigaciones con motivaciones políticas sobre empresas privadas generan un entorno empresarial inestable. Instamos al gobierno filipino a que reconsidere su enfoque. Poco después, el Ministerio de Comercio japonés expresó preocupaciones por el estado de las inversiones extranjeras en Filipinas. Ángel leyó las declaraciones, negando con la cabeza. Están perdiendo el apoyo internacional rápidamente. Lucas añadió. Incluso la Unión Europea se está involucrando. Su comisión comercial está considerando revisar sus acuerdos económicos con Filipinas. Mateu se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Vargas quería una guerra. Ahora lucha en 3 frentes: político, económico y diplomático. Vargas se rompe al 4.º día, quedó claro que Vargas no podría resistir mucho más. Sus índices de aprobación se habían visto afectados. Los líderes empresariales lo presionaban para que redujera la tensión. Los diplomáticos extranjeros exigían explicaciones. Y entonces llegó el golpe final. Una coalición de grupos empresariales locales, algunos de los más poderosos del país, instó públicamente al gobierno a resolver la disputa con Sentinel Systems antes de que se produzcan daños irreparables. Esa noche, Vargas convocó a una conferencia de prensa. Sentado en su escritorio, encaró a las cámaras con una sonrisa forzada. Tras una cuidadosa consideración, el gobierno ha decidido retirar ciertas medidas de investigación contra Sentinel Systems. Reconocemos la necesidad de un entorno empresarial estable y mantenemos nuestro compromiso de fomentar un clima de inversión positivo. Ángel leyó la declaración en voz alta mientras se reproducía en la pantalla. Traducción. Nos rendimos. Lucas rió entre dientes. Lo están arreglando, pero esto es un retiro. Mateu sonrió con suficiencia, viendo a Vargas luchar por tragarse su orgullo. Pensó que podía intimidarme. En cambio, le hice parpadear primero. Con Vargas cediendo, el mercado bursátil comenzó a estabilizarse. Los inversores volvieron a entrar con cautela y el pánico empezó a disminuir. Sentinel Systems publicó su propia declaración, dando la bienvenida a la decisión del gobierno de dar marcha atrás con acciones hostiles al tiempo que reafirmaba su compromiso con la innovación en Filipinas. Ángel sonrió. Eso debería bastar para calmar los ánimos. Lucas asintió. Y Vargas acaba de aprender una lección dolorosa. Nunca te pelees con quien tiene la economía bajo control. Mateu se puso de pie, estirándose. Se acabó, por ahora. Ángel lo miró. ¿Y ahora qué pasa? La expresión de Mateu era ilegible. Nos preparamos para la próxima pelea. Mateu se recostó en su silla, dejando que el peso del momento lo dominara. Había ganado este asalto, pero la batalla estaba lejos de terminar. Vargas había cedido, pero no porque de repente hubiera entrado en razón.
No, era porque la presión había llegado a su límite. El presidente no tenía más remedio que retirarse, pero eso no significaba que no atacaría de nuevo cuando se presentara la oportunidad. Capítulo 116. Mateu Borja se bajó de la camioneta negra al llegar a la entrada privada del Palacio de Malacañang. El aire estaba cargado de tensión, y ya podía sentir el peso de la confrontación que se avecinaba. Lo habían citado a una reunión a puerta cerrada con el presidente electo Emilio Vargas, un hombre que había pasado semanas intentando aplastarlo, solo para verse obligado a retirarse. Ahora, estaban cara a cara. Ángel y Lucas habían insistido en acompañarlo, pero Mateu se negó. Esto era algo que tenía que afrontar solo. No estaba allí para negociar. Estaba allí para dejar claro su punto. Los guardias lo condujeron por el pasillo, pasando junto a pisos de mármol y candelabros ornamentados, símbolos de poder que no significaban nada para él. Finalmente, lo condujeron a una oficina privada donde Vargas estaba sentado tras un escritorio de caoba pulida, con una sonrisa falsa dibujada en el rostro. Mateu, saludó Vargas, señalando el asiento frente a él. Agradezco que hayas venido. Mateu no se sentó. No tenía paciencia para las bromas. Déjate de tonterías, Vargas. Ambos sabemos por qué estoy aquí. La sonrisa se desvaneció por una fracción de segundo antes de que Vargas se recostara en su silla. Muy bien. Empecemos. Mateu se cruzó de brazos. Intentaste destruirme. Armaste a las agencias gubernamentales, congelaste activos y manipulaste a los medios para poner a la gente en mi contra. ¿Y por qué? Porque dije la verdad. Vargas suspiró, frotándose las sienes. Mateu, nunca fue nada personal. Mateu soltó una risa seca. Mentira. Querías darme un ejemplo, recordarles a todos los líderes empresariales de este país que te rinden cuentas. Pero me subestimaste. Vargas permaneció en silencio, con la mandíbula apretada. Perdiste, continuó Mateu. Y te viste obligado a ceder porque la economía se desmoronaba. No porque de repente te dieras cuenta de que lo que hacías estaba mal, sino porque no tenías otra opción. Vargas respiró hondo. ¿Qué quieres, Mateu? Mateu se acercó, con voz baja y firme. Quiero que entiendas algo. Si vuelves a intentarlo, si alguna vez usas tu poder para atacarme a mí, a mi empresa o al sector empresarial de esa manera, te responderé de la misma manera. Y la próxima vez, no me conformaré con una simple advertencia económica. Me aseguraré de que el daño sea permanente. Los dedos de Vargas tamborileaban sobre su escritorio. ¿Estás amenazando al gobierno filipino? Mateu sonrió con suficiencia. Estoy diciendo algo. Tengo los recursos, la influencia y el dinero para destrozar este país si es necesario. Ya viste lo que pasó cuando insinué reubicar a Sentinel. Imagina lo que pasa si lo hago. Vargas entrecerró los ojos. Harías daño a millones de filipinos. Mateu negó con la cabeza. No, lo harías. Porque no sería mi decisión, sino tuya. Tú creaste este desastre y apenas sobreviviste. La próxima vez, no seré tan paciente. Vargas exhaló lentamente, intentando recuperar la compostura. ¿Y ahora qué? ¿Hacemos como si nada de esto hubiera pasado? Mateu se inclinó hacia adelante. No. Estás a punto de asumir el cargo. Y quiero que hagas tu maldito trabajo. Que gobiernes como es debido. Que arregles la corrupción, la ineficiencia, la burocracia. Que marques la diferencia de verdad en lugar de jugar a la política. Vargas se burló. Es fácil para ti decirlo. Nunca has tenido que gobernar un país. La expresión de Mateu se endureció. Todavía no. Vargas se quedó quieto. ¿Qué significa eso? Mateu dio un paso atrás, con la mirada fija. Significa que si fracasas, si dejas que este país se pudra bajo tu liderazgo, si sigues permitiendo que funcionarios corruptos lo desangren, me presentaré contra tu partido en las próximas elecciones. El silencio llenó la habitación. Vargas rió, pero fue una risa hueca. ¿Hablas en serio? Muy serio. Vargas negó con la cabeza, intentando disimular su incomodidad. ¿Crees que el dinero gana elecciones? Mateu sonrió. No. Pero ayuda. Y ahora mismo, tengo más que nadie en este país. No necesito robarle al gobierno, no necesito hacer tratos secretos. Puedo financiar mi propia campaña, contratar a los mejores estrategas y desenmascarar a todos los políticos corruptos que se han aprovechado de este país durante décadas. El rostro de Vargas se ensombreció. Te convertirías en un blanco. Mateu se encogió de hombros.
Ya lo estoy. Vargas apretó la mandíbula. ¿De verdad crees que puedes cambiar este país? Sé que puedo, dijo Mateo sin dudarlo. Porque no le debo favores a nadie. No necesito proteger a las viejas dinastías políticas. No necesito complacer a los oligarcas. Si me presento, lo haré para ganar. Y si gano, derribaré el sistema que ha estrangulado a este país durante generaciones. Vargas permaneció en silencio, con los dedos agarrando los brazos de su silla. Mateo se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. Tienes una opción, Vargas. Ser el líder que este país necesita, o ser la razón por la que ocupo tu puesto. Dicho esto, se retiró, dejando al presidente electo sentado en un silencio atónito. Al salir, Mateo sintió la luz del sol más intensa y el aire más fresco. Sabía que acababa de enemistarse con el hombre más poderoso del país. Pero no le importó. Porque ya no se trataba solo de negocios. Se trataba del futuro. Mateo subió a su camioneta y la puerta se cerró tras él con un golpe seco. Mientras el vehículo se alejaba de Malacañán, permaneció en silencio, con pensamientos agudos e implacables. El enfrentamiento con Vargas había salido exactamente como lo había planeado. Directo, inflexible y, lo más importante, innegable. Ángel y Lucas lo estaban esperando en la sede de Sentinel, con expresiones expectantes mientras entraba a la sala de conferencias. ¿Cómo te fue?, preguntó Ángel, inclinándose hacia adelante. Mateo dejó el teléfono sobre la mesa y se sentó. Vargas sabe que hablo en serio. Lo dejé claro. Si arruina a este país, le quitaré el puesto. Lucas silbó levemente. Acabas de declararle la guerra al establishment político. Mateo exhaló. Primero me declararon la guerra. Ángel se cruzó de brazos. ¿Y cuál es el siguiente paso? Mateo la miró a los ojos, firme. Nos preparamos. Expandimos Sentinel, aumentamos nuestra influencia y construimos un movimiento. Si Vargas tropieza, no me quedaré esperando entre bastidores. Estaré listo para tomar el control. Un pesado silencio llenó la habitación. Por primera vez, la posibilidad de Mateo Borja como futuro líder no era solo una amenaza. Fue una promesa. Mientras la camioneta recorría las calles de Manila, Mateo se apoyaba en el frío asiento de cuero, mirando por la ventana. La ciudad seguía su curso, ajena a la guerra que acababa de comenzar entre él y la clase política. La gente corría a sus trabajos, los vendedores se alineaban en las calles y el tráfico avanzaba lentamente, a su habitual ritmo frustrante. La vida continuaba, incluso mientras el país se tambaleaba al borde de algo más grande. Había lanzado el guante. Vargas lo había mirado como si estuviera loco, pero Mateo sabía la verdad. Él no era el loco. Lo verdaderamente loco era cómo este país se había dejado gobernar por las mismas manos corruptas durante generaciones, sin aprender nunca, sin liberarse jamás. La gente sufría, pero seguía votando por los mismos nombres, aferrándose a promesas vacías. Esa fue la verdadera locura. Apretó la mandíbula, obligándose a respirar. No estaba enojado. La ira era inútil sin un rumbo. Estaba decidido. Centrado. Este nunca había sido su plan. Había creado Sentinel para innovar, no para involucrarse en una guerra política. Pero cuando lo persiguieron, cuando usaron toda la fuerza del gobierno para intentar destruir lo que había construido, lo obligaron a actuar. Él tenía poder. Poder real. No del tipo que provenía de influencia política heredada ni de acuerdos clandestinos con oligarcas. Su poder provenía de algo mucho más peligroso. La independencia. No le debía favores a nadie. No necesitaba la aprobación de ningún senador o congresista para seguir adelante con sus planes. No estaba atado por legados, dinastías ni la red corrupta de acuerdos secretos que había asfixiado a este país durante décadas. Y eso lo convirtió en la mayor amenaza que el establishment había visto jamás. Si se presentara, no tendría que pedir apoyos. No tendría que acatar sus reglas. Podría reescribir las reglas por completo. El pensamiento le provocó un escalofrío. No por miedo, sino por algo más. Anticipación. Volvió a mirar el paisaje urbano. Había millones de personas, trabajadores, estudiantes, empresarios, familias que intentaban sobrevivir en un sistema diseñado para mantenerlos en apuros. ¿Cuántos se daban cuenta siquiera de lo amañado que estaba el juego? ¿Cuántos sabían que, por mucho que trabajaran, los de arriba nunca los dejarían ascender? Mateo exhaló con fuerza. Vargas pensó que esto había terminado. Creyó que había neutralizado la amenaza.
Pero aún no había visto nada. Los próximos meses serían cruciales. Mateu no se quedaría de brazos cruzados esperando a que Vargas fracasara. Se aseguraría de que el público viera cada paso en falso, cada indicio de corrupción, cada peso desperdiciado que podría haberse utilizado para mejorar sus vidas. Y mientras lo hace, también se centrará en sus negocios. Ya es hora de que domine todas las industrias en Filipinas. Capítulo 117. Mateu Borja estaba sentado en su oficina tenuemente iluminada en la sede de Sentinel Systems, con el brillo de la pantalla de su portátil iluminándole el rostro. El enfrentamiento con Vargas había quedado atrás, al menos por ahora. La política era una guerra que se desarrollaría durante años. Los negocios, en cambio, eran algo que podía dominar de inmediato. Su mente ya estaba pensando en el siguiente paso. Había construido un imperio en software, inteligencia artificial y telecomunicaciones. Pero ahora, quería algo más tangible, algo que consolidara su influencia más allá del mundo digital. Bioingeniería. La fusión de la capacidad humana con la tecnología. Se recostó, exhalando lentamente. El mundo avanzaba en esa dirección. Prótesis mejoradas, interfaces neuronales y, lo más importante, exoesqueletos. El ejército llevaba años experimentando con esta tecnología, pero su progreso era lento. Demasiado lento. No para él. Metiendo la mano en el cajón de su escritorio, sacó la pequeña memoria USB. Su mayor secreto. La clave del futuro. Lo insertó en su portátil, y sus dedos tamborilearon contra el teclado mientras se iniciaba un programa seguro. En cuanto cargó, una cantidad abrumadora de datos fluyó por la pantalla. Esquemas detallados, composiciones químicas, procesos de fabricación y notas de investigación sobre tecnología que ni siquiera se había concebido. Entrecerró los ojos, filtrando los datos, buscando lo que quería. Asunto. Exoesqueletos militares mejorados, 2038, investigación futura. Su mirada se fijó en el archivo. Hizo clic y, al instante, se desplegaron ante él capas de investigación. Descripción general del exoesqueleto militar 2038. Nombre del proyecto. Titan MKIF desarrollado por Atlas Defense Corporation, E.U. Uso principal. Mejora del combate de infantería, soporte de carga pesada, asistencia en evacuación médica. Materiales. Titanio ligero reforzado con grafeno, compuestos de carbono adaptables, fibras musculares sintéticas. Fuente de alimentación. Celda micronuclear, que proporciona un funcionamiento continuo durante 72 horas. Integración de IA. Sistema de interfaz neuronal para sincronización de movimiento en tiempo real. Blindaje. Blindaje balístico adaptable capaz de soportar balas de calibre 50. A Mateu se le cortó la respiración. La tecnología era una locura. Si se implementaba correctamente, convertiría a un soldado común en algo casi sobrehumano. Más fuerte, más rápido, casi inmune al fuego de armas pequeñas y capaz de levantar hasta 800 kilogramos sin esfuerzo. ¿Y la parte más aterradora? Este ni siquiera era el modelo más avanzado. Se desplazó más lejos. Cronología del desarrollo y avances 2026. Los primeros prototipos se centraron en el movimiento asistido para trabajadores industriales. 2030 se despliega el primer exoesqueleto militar de cuerpo completo para pruebas. 2034 sistemas de interfaz neuronal integrados para un control perfecto. 2038 se presenta el Titan MKIF, que marca el primer exoesqueleto completamente autónomo, capaz de operar de forma independiente mediante guía de IA. Mateu tamborileó con el dedo sobre el escritorio. El salto entre 2034 y 2038 fue crucial. El mayor avance se produjo cuando los científicos perfeccionaron las fibras musculares sintéticas, lo que permitió que el exoesqueleto funcionara como una extensión del cuerpo humano en lugar de una incómoda armadura. Y a diferencia de los viejos y torpes exoesqueletos del pasado, que dependían de sistemas hidráulicos, esta tecnología imitaba el movimiento humano con un retraso casi nulo. Fue revolucionario. Desafíos en la replicación no era ingenuo. Tener el plano era una cosa, y desarrollarlo, otra muy distinta. Materiales. El traje estaba hecho de titanio reforzado con grafeno, un material que aún no se producía a gran escala. Fabricar dicho material requeriría una gran cantidad de recursos. Interfaz neuronal. La conexión directa entre el sistema nervioso humano y la IA aún estaba en sus inicios. Existían interface cerebro-computadora, pero ninguna tan fluida como la que él observaba. Fuente de energía.
¿Una microcélula nuclear? Eso por sí solo estaba décadas por delante de cualquier cosa comercialmente viable. Incluso si lograra desarrollar una, habría serios obstáculos regulatorios para obtener la aprobación. Aún así, no se desanimó. Todo gran avance en la historia había parecido imposible en algún momento. Por eso, él lo haría realidad primero. Plan estratégico. Del concepto a la realidad Mateu exhaló, ya planificando el proceso. Fase 1. Investigación y desarrollo necesitaba ingenieros de primer nivel. No ingenieros cualquiera, sino los que trabajaban en proyectos gubernamentales clasificados. El tipo de personas que traspasaban los límites de lo posible. Especialistas en ciencia de materiales. Financiaría la investigación en aleaciones de grafeno y titanio o adquiriría una empresa emergente que ya trabaja en compuestos avanzados. Ingenieros neuronales. Se pondría en contacto con laboratorios biomédicos e investigadores de inteligencia artificial para comenzar a probar la integración cerebro-máquina. Fase 2. Financiación e infraestructura. Sentinel ya contaba con una gran liquidez, pero esta empresa requeriría una división completamente independiente. Fundaría Sentinel Biotech, una filial dedicada exclusivamente a la bioingeniería y las aplicaciones militares. Conseguiría inversores privados. Inversores silenciosos que comprendieran el valor de esta tecnología. Ya tenía nombres en mente. Contratistas de defensa, centros de investigación internacionales e incluso gobiernos extranjeros dispuestos a financiar la investigación en armas de vanguardia. Fase 3. Prototipo y pruebas. Primera versión reducida. Uso civil. Aplicaciones industriales. Una vez perfeccionado. Aplicación militar. El ejército filipino no era el primer cliente ideal, pero eso no importaba. Otras naciones pagarían miles de millones por este tipo de tecnología. Mateu hizo una pausa por un momento. No ignoraba las implicaciones morales de lo que hacía. Un exoesqueleto de combate completamente desarrollado transformaría la guerra de forma fundamental. Los soldados serían más fuertes, más letales y más difíciles de abatir. Las guerras se mecanizarían más, convirtiendo a los combatientes humanos en tanques andantes. Pero también conocía la realidad. Alguien acabaría desarrollando esto. Si no era él, sería otra corporación, otro gobierno, otro régimen ávido de poder. La diferencia era que él se aseguraría de controlarlo primero. No tenía ningún interés en vendérselo a cualquiera. El mundo ya era bastante peligroso con los avances militares sin regulación. Si iba a desarrollar esta tecnología, lo haría bajo sus propios términos. Y si Vargas pensaba que ahora era intocable, esperaron a que se diera cuenta de que Mateu estaba a punto de tener el futuro de la guerra militar en sus manos. Decisión tomada. Mateu cerró su computadora portátil y se reclinó en su silla. Esto fue todo. Su próximo movimiento. Su próxima industria. Su próxima guerra. Sentinel Biotech estaba a punto de hacerse realidad. Y cuando lo hiciera, el mundo nunca volvería a ser el mismo. Y esto no era solo otra expansión comercial. Era territorio inexplorado, algo que podría cambiar el equilibrio del poder global si se ejecutaba correctamente. Reclinándose, se permitió una pequeña sonrisa. Iba a definir el futuro de la guerra. Capítulo 118. Mateu Borja estaba de pie junto al ventanal de su oficina, con las manos en los bolsillos, mientras contemplaba el horizonte de Manila. La ciudad se extendía bajo sus pies. Caótica, vibrante y llena de potencial sin explotar. Pero a pesar de todo su movimiento y energía, el país aún estaba décadas atrás en ciertos sectores. Eso estaba a punto de cambiar. Se apartó de la ventana, agarró su teléfono y le envió un mensaje rápido a Ángel. Mateu. Nos vemos en mi oficina. Ahora mismo. Unos minutos después, la puerta se abrió y entró Ángel, con la tableta en la mano, sintiendo ya el peso de la conversación que estaba a punto de desarrollarse. Nunca escribes así a menos que sea algo importante, dijo, arqueando una ceja. ¿Qué tienes en mente? Mateu le hizo un gesto para que se sentara. Estoy abriendo una nueva filial. Ángel parpadeó. ¿Otra? Acabamos de expandir Sentinela y aún estamos integrando nuestra nueva división de telecomunicaciones. ¿De qué se trata? Se sentó frente a ella, con los dedos entrelazados. Bioingeniería. Específicamente, tecnología de exoesqueletos. Ángel lo miró fijamente un momento antes de soltar una risita. ¿Hablas en serio? Muy serio. Su diversión se desvaneció.
Eso es, ambicioso. Incluso para ti. No solo ambicioso, corrigió Mateu. Es necesario. En mi opinión, los exoesqueletos son inevitables. Redefinirán la forma en que trabaja la gente, cómo luchan los soldados, cómo funcionan las industrias. Actualmente, la tecnología es primitiva, voluminosa, ineficiente, ni de cerca viable comercialmente. Pero si nos adelantamos a esto, si nos convertimos en la primera empresa en producir exoesqueletos en masa a una escala asequible, no solo lideraremos la industria, la crearemos. Ángel avanza lentamente, asimilando sus palabras. ¿Y piensas en aplicaciones militares? Eso es parte de ello, admitió Mateu. Pero empezamos con lo civil. Primero, exoesqueletos de uso industrial. Construcción, minería, logística pesada. Ya existe demanda. Las empresas están invirtiendo en soluciones ergonómicas para prevenir lesiones laborales. Un exoesqueleto bien diseñado podría duplicar o incluso triplicar la eficiencia en industrias con uso intensivo de mano de obra. Ángel frunció los labios. Tiene sentido. No habrá obstáculos regulatorios inmediatos si primero nos industrializamos. Pero incluso así, los exoesqueletos son caros de fabricar. Materiales avanzados, fuentes de energía, interfaces neuronales, no es como crear otra empresa de software. Lo sé, dijo Mateu. Por eso estoy creando una filial completamente nueva. Sentinel Biotech. Ángel exhaló. Muy bien. Hablemos de los desafíos. Sacó su tableta, ya tomando notas. Primer problema. Los materiales. Los exoesqueletos deben ser ligeros pero resistentes. Los diseños actuales usan aleaciones de aluminio o fibra de carbono básica, pero eso no es suficiente para un uso militar o industrial real. Necesitarás algo más resistente. Estoy estudiando el titanio reforzado con grafeno, dijo Mateu. Es una teoría por ahora, pero es el futuro. Invertiremos en empresas emergentes de ciencia de materiales que ya trabajan en compuestos avanzados. Ángel asintió. Eso nos lleva al segundo problema. El talento en ingeniería. Hablamos de robótica, biomecánica, integración de IA e interfaces neuronales. No es fácil encontrar especialistas como esos. No los encontraremos aquí, admitió Mateu. Reclutaré personal internacional. Japón, Alemania, Estados Unidos. Algunas de las mentes más brillantes de la bioingeniería están ahí fuera, trabajando en prótesis e investigación neuronal. Necesitamos contratarlas. Ángel ladeó la cabeza. ¿Qué significa, qué? ¿Establecer centros de investigación fuera de Filipinas? Exactamente. Estableceremos el principal centro de I+D de Sentinel Biotech en Singapur. Fuerte apoyo gubernamental a la tecnología, acceso a talento global y sin complicaciones burocráticas. Ángel escribió algo en su tableta antes de hacer una pausa. Bien, hablemos de dinero. Solo los costos de I+D serán enormes. ¿Prototipos? ¿Fabricación? Estamos considerando una inversión multimillonaria solo para llegar a la fase de pruebas. Mateu sonrió con suficiencia. Por eso no voy a usar la financiación de Sentinel Systems para esto. Ángel arqueó una ceja. ¿Y entonces de dónde sale el dinero? Conseguiré inversores privados. Patrocinadores discretos. Personas que comprenden el valor de esta tecnología, pero que no quieren que se les asocie hasta que triunfe. Ángel frunció el ceño. ¿Te refieres a contratistas de defensa? Mateu asintió. Algunos, sí. Pero también inversores de riesgo de Silicon Valley, fondos soberanos de inversión y algunos pesos pesados de la industria que quieren participar en el próximo gran cambio tecnológico. Ángel dudó. ¿Te das cuenta de que en cuanto se corra la voz, los gobiernos empezarán a vigilarnos? Esto no es como un software, Mateu. Es tecnología de alto nivel. Lo sé, dijo. Y por eso controlamos la narrativa. Posicionamos a Sentinel Biotech como una empresa centrada en el sector civil. Exotrajes para trabajadores, aplicaciones médicas para parapléjicos. Desarrollamos la tecnología bajo esa premisa, y una vez perfeccionada, exploramos aplicaciones militares. Ángel se frotó la frente. Ya lo has pensado bien. Mateu se inclinó hacia adelante. Ángel, esto es más grande que cualquier otro negocio tecnológico. Se trata de controlar el futuro de la mejora humana. Si dominamos los exoesqueletos, seremos la primera empresa en impulsar a los humanos más allá de sus límites naturales. Ella exhaló. Bien. ¿Qué necesitas de mí? Mateu sonrió con suficiencia. Todo.
Estamos montando Sentinel Biotech de inmediato. Fase 1. Sentar las bases. Ángel asintió y sacó una lista de pasos a seguir. Estructuración corporativa. Registre Sentinel Biotech como una LLC independiente bajo Sentinel Systems. Equipos legales seguros especializados en regulaciones biotecnológicas. Establecer una sociedad holding offshore en Singapur para atraer inversores extranjeros y más de contratación. Comience a buscar ingenieros, especialistas en IA y científicos de materiales. Adquirir nuevas empresas que ya trabajan en biomecánica, neurotecnología y compuestos avanzados. Identificar instituciones de investigación para posibles asociaciones. Estrategia de financiación. Conseguir $2.000 millones en inversión inicial de inversores silenciosos. Estructurar la financiación mediante una combinación de capital y asociaciones estratégicas. Acérquese a los VC de Silicon Valley, los fondos soberanos de riqueza y los gigantes industriales. Fabricación e infraestructura. Explorar ubicaciones para una instalación de prototipos de alta tecnología. Invierta en tecnologías de fabricación de vanguardia para materiales avanzados. Asociaciones seguras con proveedores de componentes. Ángel levantó la vista de la pantalla. Este va a ser el proyecto más caro que hayas emprendido jamás. Mateo sonrió con suficiencia. Y va a ser el más rentable. Exhaló. De acuerdo. Empezaré a hacer llamadas. Pero necesitaremos un anuncio público en algún momento. Todavía no, dijo Mateo. Mantendremos esto en secreto hasta que estemos listos. Ángel se puso de pie y lo miró. Sabes, la mayoría de la gente en tu posición se lo tomaría con calma después de lo que pasó con Vargas. Mateo rió entre dientes. Precisamente por eso hago esto ahora. Mientras ellos aún se recuperan de la última pelea, yo ya estoy avanzando hacia el siguiente campo de batalla. Ángel negó con la cabeza y esbozó una sonrisa. Eres imposible. Mateo sonrió con suficiencia. Soy inevitable. Cuando salió de la oficina, Mateo se reclinó en su silla y miró fijamente la pantalla de su computadora portátil una vez más. Sentinel Biotech ya no era solo una idea. Fue real. Y pronto, el mundo sentiría su impacto. Capítulo 119. A la mañana siguiente de su conversación con Ángel, Mateo Borja no perdió el tiempo. Llegó a la sede de Sentinel Systems antes del amanecer, con un café en la mano y la mente ya ocupada pensando en los próximos pasos. La siguiente fase ya no se trataba de visión. Se trataba de ejecución. Tan pronto como entró en su oficina, le envió un mensaje rápido a Ángel. Mateo. Sala de conferencias. 30 minutos. Reúne a todos los que corresponden. La respuesta de Ángel llegó casi inmediata. Ángel. Ya vamos delante de ti. Estaremos listos. Mateo decepcionado con suficiente. Por eso ella era su mano derecha. 30 minutos después, la sala de conferencias principal se llenó de los principales jefes del departamento de Sentinel Systems. Ingenieros, expertos legales, estrategas financieros y especialistas en logística. Todos los que debían participar en el lanzamiento de Sentinel Biotech estaban presentes. Ángel estaba de pie cerca de la pantalla al frente de la sala, tocando su tableta mientras organizaba la presentación. Mateo se sentó a la cabecera de la mesa. Muy bien, no perdamos tiempo. Ya tomamos una decisión. Sentinel Biotech se va a llevar a cabo. Ahora necesitamos ponerlo en marcha. Ángel, explícanos dónde estamos. Ángel moviendo y tocó la pantalla. Apareció una diapositiva con los puntos de acción principales. Hemos comenzado a establecer Sentinel Biotech como una LLC independiente bajo el paraguas de Sentinel, comenzó Ángel. Nuestro equipo legal se encarga del cumplimiento normativo, pero esto no es como lanzar una nueva división de software. La bioingeniería se rige por múltiples categorías regulatorias. Necesitaremos la aprobación de las comisiones de salud y seguridad, las juntas de supervisión de biotecnología y, eventualmente, de las agencias de defensa, una vez que incursionemos en aplicaciones militares. Mateo ascendió. Lo que significa que necesitamos un equipo legal que comprenda las zonas grises. Alguien que pueda manejar estas regulaciones antes de que se conviertan en obstáculos. Ya me he puesto en contacto con firmas especializadas en derecho biotecnológico, dijo Ángel. Pero también necesitamos a alguien dentro del sistema, alguien que conozca cómo funcionan estas agencias. Mateo decepcionado con suficiente. Yo me encargo. Siempre hay alguien dispuesto a ayudar, por el precio justo. Ángel pasó a la siguiente diapositiva.
Este es el mayor desafío, continuó Ángel. Necesitamos ingenieros, especialistas en IA, científicos de materiales y expertos en interfaces neuronales. Estas personas no caen del cielo. Mateu tamborileó con los dedos sobre la mesa. Reclutamos agresivamente. A nivel internacional. Filipinas no tendrá el talento necesario para esto, así que reclutamos a los mejores laboratorios de Japón, Alemania y Estados Unidos. Uno de los directores de RRSS dudó. Es más fácil decirlo que hacerlo. Estos ingenieros trabajan en proyectos clasificados. Tienen contratos estrictos. Los contratos se pueden rescindir, dijo Mateu con sencillez. Si el precio es justo, la gente se irá. Y si el dinero no basta, la libertad sí. La mayoría de estos ingenieros trabajan en condiciones restrictivas. Les ofrecemos la oportunidad de liderar su propia investigación, no ser solo una pieza más de un proyecto financiado por el gobierno. Ángel asintió. Nos estamos enfocando en universidades y laboratorios de investigación clave. Ya he identificado 3 startups que trabajan en prótesis avanzadas e interfaces neuronales. Podemos adquirirlas directamente y absorber su talento. Mateu sonrió con suficiencia. Ahora pensamos como un imperio tecnológico. Ángel pasó a la siguiente diapositiva. Aquí es donde la cosa se pone interesante. La pantalla mostraba un objetivo de financiación de $2.000 millones, dividido en 3 fases. Capital privado e inversores silenciosos, alianzas estratégicas con gigantes industriales, contratos gubernamentales. Eventualmente ya tenemos algunos inversores silenciosos interesados, continuó Ángel. Principalmente, inversores de riesgo y actores industriales que ven el potencial. El reto es mantenerlo discreto hasta que estemos listos para la exposición pública. Mateu se recostó. ¿Contratistas de defensa? Ángel dudó. Algunos, pero debemos ser cuidadosos. En cuanto aceptemos dinero de los grandes fabricantes de armas, esperarán tener el control. Necesitamos mantener nuestra independencia. Mateu asintió. Primero aceptaremos financiación privada. Mantendremos a los gobiernos y a los grupos de defensa a distancia hasta que tengamos un producto terminado. Una vez que controlemos la tecnología, nos contactarán bajo nuestras condiciones. El director financiero carraspeó. Solo con I+D se va a agotar el capital rápidamente. Necesitaremos proyecciones de retorno de la inversión significativas para los inversores. Lo solucionaremos priorizando el mercado de los exoesqueletos civiles, dijo Mateu. La construcción, la minería, la medicina, esas industrias financiarán una mayor eficiencia laboral. Esos ingresos financian las versiones de uso militar. Ángel pasó al siguiente reto. Una vez que tengamos los diseños, necesitamos unas instalaciones para construir prototipos. Tenemos varias opciones. Asociarse con un laboratorio de fabricación existente. Establecer nuestro propio centro de investigación y fabricación. Mateu golpeó la mesa. No quiero depender de fabricantes externos. Construimos nuestras propias instalaciones. El director de logística dudó. Es carísimo. Necesitaríamos maquinaria especializada, salas blancas, impresoras 3D a escala industrial y los conseguiremos, dijo Mateu. No vamos a escatimar en tecnología tan revolucionaria. Busquen una ubicación. Compraremos el terreno, construiremos desde cero y nos aseguraremos de que todos los componentes se mantengan en nuestras instalaciones. Ángel tomó nota. Tendré una lista de posibles sitios para el final de la semana. Tras 2 horas de intensa planificación, Mateu se puso de pie. Muy bien, ya tenemos el plano. Ahora, a movernos. Ángel cerró su tableta. Estamos invirtiendo muchos recursos en esto, Mateu. No se trata de una simple expansión de software. Lo sé, dijo Mateu. Pero no se trata de software. Se trata de cambiar el futuro de la capacidad humana. Ángel exhaló. Entonces, manos a la obra. Durante las siguientes 2 semanas, Sentinel Biotech comenzó a tomar. Los equipos legales finalizaron el registro de la filial. Se iniciaron las negociaciones de adquisición con 3 nuevas empresas de biotecnología especializadas en integración neuronal. Se envió un equipo de reclutamiento a Tokio y Berlín, buscando ingenieros de primer nivel. Se compiló una lista de posibles ubicaciones para instalaciones de I+D. Los inversores privados comenzaron a aportar fondos discretamente.
Una noche, mientras Mateu revisaba los informes de progreso en su oficina, entró Ángel. Recibimos confirmación, dijo. Los primeros 5 ingenieros que buscamos aceptaron nuestras ofertas. Llegarán la semana que viene. Mateu sonrió. Bien. Esto es solo el principio. Ángel dudó. ¿Estás seguro? Nos adentramos en territorio desconocido. Si tenemos éxito, Sentinel Biotech lo cambiará todo. Pero si fracasamos, no fracasaremos, dijo Mateu. Porque no lo permitiré. Ángel lo observó un momento antes de asentir. Entonces nos vemos en la próxima reunión informativa. Cuando ella se fue, Mateu volvió a su computadora portátil. Sentinel Biotech ya no era un concepto. Fue real. Fue conmovedor. Y pronto, el mundo no tendría más remedio que reconocer su existencia. Capítulo 120. Mateu Borja estaba sentado en su escritorio, tamborileando con los dedos sobre la superficie pulida mientras contemplaba el horizonte de Manila. El sol apenas comenzaba a salir, proyectando un cálido resplandor sobre la ciudad. Las últimas 2 semanas habían sido un torbellino de adquisiciones, negociaciones y planificación. Sentinel Biotech ya no era solo una idea. Ahora era una empresa activa. Pero lo más difícil aún estaba por llegar. La ejecución. Un fuerte golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Entra, llamó Mateu. Ángel entró, con su habitual expresión seria. Llevaba una carpeta bajo el brazo y su tableta ya estaba activa. Se sentó frente a él sin esperar invitación. Nunca me llamas tan temprano a menos que sea algo importante, dijo. ¿Qué tienes en mente? Mateu se recostó, con la mirada fija. Ya lo hemos puesto todo en marcha, pero ahora debemos asegurarnos de que avanzamos con eficiencia. Quiero estar al tanto de todo. Ángel asintió y abrió su carpeta. Empecemos con el reclutamiento. Hemos fichado con éxito a 6 ingenieros de primer nivel de Japón, Alemania y Estados Unidos, informó Ángel. El primer grupo llegará la semana que viene y el segundo en un mes. Mateu asintió. ¿Tenemos alojamiento listo para ellos? Listo, confirmó Ángel. Por ahora, estamos alquilando unidades de lujo. Si seguimos contratando a este ritmo, quizá tengamos que construir viviendas dedicadas a la investigación. Mateu tomó nota mental. Ya lo haremos cuando crezcamos. ¿Qué hay de las adquisiciones de startups? Ángel deslizó un documento sobre el escritorio. 3 empresas aseguradas. Una se centra en fibras musculares sintéticas, otra en sistemas de interfaz neuronal y la tercera se especializa en materiales compuestos ligeros. Mateu revisó los detalles. ¿Y los equipos? Estarán completamente integrados en Sentinel Biotech a finales de mes. Algunos empleados podrían necesitar incentivos adicionales para quedarse, pero es lo habitual. Sonrió con sorna. Quien no quiera formar parte de algo revolucionario, que se vaya. Encontraremos gente que sí. Ángel se rió entre dientes. Ya me imaginaba que dirías eso. Ángel pasó al siguiente punto. Hemos preseleccionado 3 posibles ubicaciones para nuestro centro de I+D. 2 en Singapur y 1 en Taiwán. Singapur sigue siendo el candidato más sólido gracias al apoyo gubernamental y a su acceso a talento de primer nivel. Mateu asintió. Vayan con Singapur. Firmen los contratos de inmediato. Quiero que ese laboratorio esté operativo lo antes posible. Ángel tocó su tableta, haciendo las actualizaciones necesarias. Considéralo hecho. Ángel dudó un momento antes de hablar. Ahora, hablemos de la fabricación. Mateu se recostó. ¿Qué pasa? Ángel exhaló. Necesitamos asegurarnos de tener la capacidad de producir exoesqueletos a gran escala. Estos no son componentes estándar. Requieren materiales altamente especializados, fabricación avanzada y ensamblaje de precisión. Si no planificamos esto correctamente, la producción se verá obstaculizada. Mateu mantuvo la expresión neutral. ¿Y cuáles son nuestras opciones? Ángel echó un vistazo a sus notas. Podríamos asociarnos con un fabricante consolidado para iniciar la producción en lotes pequeños. Sería la manera más rápida de poner en marcha prototipos y modelos iniciales. Pero y pérdida de control, terminó Mateu por ella. Exactamente, dijo Ángel. Si dependemos de instalaciones externas, corremos el riesgo de sufrir retrasos, filtraciones o incluso el robo de nuestra tecnología. En el peor de los casos, realizan ingeniería inversa de los diseños y llegan antes que nosotros al mercado. Mateu tamborileó con los dedos sobre el escritorio.
¿Y la alternativa? Ángel respiró hondo. Construimos nuestras propias instalaciones de fabricación. Esto nos da control total sobre el proceso de producción, elimina riesgos y garantiza que nuestra tecnología permanezca interna. ¿Cuál es el cronograma proyectado? 18 meses, mínimo. Mateu frunció el ceño. Eso fue demasiado largo. Ángel continuó. Aunque construyamos, necesitaremos una solución provisional. No podemos permitirnos quedarnos con nuestros diseños sin hacer durante casi 2 años. Mateu consideró las opciones antes de negar con la cabeza. No tendremos que depender de terceros. Ángel levantó una ceja. ¿Tienes una solución? Yo me encargaré de ello, dijo Mateu simplemente. Ella lo observó un momento y asintió. De acuerdo. Mientras tengamos un plan de producción, no presionaré. Ángel pasó al siguiente punto. Inversores. Hemos conseguido $1.400 millones, pero aún nos faltan $600 millones para alcanzar nuestra meta de financiación ideal. Mateu no parecía preocupado. ¿Quién duda? 2 inversores de Silicon Valley y una empresa industrial europea, dijo Ángel. Les encanta el concepto, pero quieren pruebas de viabilidad antes de comprometerse. Mateu sonrió con suficiencia. Entonces les mostraremos pruebas. Ángel asintió. Un prototipo funcional, aunque sea rudimentario, los convencerá. Luego le damos prioridad, dijo Mateu. Una vez que lo vean en acción, firmarán los cheques. Ángel dudó. ¿Y qué hay de la supervisión gubernamental? La expresión de Mateu se ensombreció. No se van a involucrar. Ángel suspiró. Sabes que eso no durará. En cuanto se den cuenta de lo que estamos construyendo, querrán un pedazo. Que quieran lo que quieran, dijo Mateu. No aceptamos financiación del gobierno. Todavía no. Ángel se recostó, cruzándose de brazos. De acuerdo. Conseguiré a los inversores restantes. Pero en cuanto salgamos a bolsa, vendrán a por nosotros. Mateu sonrió con suficiencia. Que llamen. Cuando terminó la reunión, tenían un plan de ejecución concreto. Durante los próximos 6 meses, Sentinel Biotech. Completar las instalaciones de I+D de Singapur. Finalizar los diseños de prototipos con los ingenieros recién adquiridos. Bloquear la producción para evitar interferencias externas. Asegurar los $600 millones restantes en inversión. Desarrollar un prototipo funcional para demostraciones en vivo. Mateu se puso de pie y se acercó al ventanal. La ciudad se extendía ante él, viva y caótica, pero podía ver más allá, lo que se avecinaba. Nos movemos rápido y en silencio, dijo. Para cuando el mundo sepa de Sentinel Biotech, ya estaremos demasiado adelantados como para que nadie pueda detenernos. Ángel sonrió con suficiencia. Empezaré. Mateu exhaló mientras Ángel salía de la sala. Las intensas discusiones de la mañana aún persistían en su mente. Cada paso del desarrollo de Sentinel Biotech avanzaba como un engranaje, pero sabía que los verdaderos desafíos aún estaban por llegar. Había pasado semanas avanzando sin descanso, negociando acuerdos, adquiriendo talento, estructurando financiación. Su mente estaba aguda, pero su cuerpo comenzaba a sentir el peso de todo. Miró la hora. Aún era temprano. Con su siguiente serie de reuniones programadas para más tarde, tenía un raro respiro. En lugar de sumergirse en otra pila de informes, decidió hacer algo que rara vez se permitía: relajarse. Voy a tomar una bebida. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.